terminar, todos me vuelvan el papelito lleno, por favor. Okay. It's up to you. What's that? It's up to you. Okay, I'm waiting for him to finish. The subject of prophecy in the Bible Vamos a hablar acerca del asunto de la profecía en la Biblia. is a large and complex subject in many respects. Este tema es un tema largo y complicado en muchos aspectos. If I were to claim to address this subject comprehensively, Si yo declamara, pues, hablar este tema de una manera comprensible, in the one session I have to devote to it, en una sesión que tengo al respecto, that would be wildly presumptuous. eso sería muy presuntuoso de mi parte. And it is certainly true Y ciertamente es verdad that I will not answer all the questions de que yo no voy a responder todas las preguntas that you may raise que tú tal vez tengas or people have raised o que las personas han levantado about biblical prophets. acerca de la profecía bíblica y los profetas en la Biblia. But I believe Pero creo, I can give you a brief account, pero que puedo darte un registro breve, and this is my theme, y este es mi pensamiento, of why we must say that there are no prophets today. de por qué debemos decir que no hay profetas hoy. In this session, I'm going to give you 5 reasons Y en esta sesión te voy a dar 5 razones why we must say de que por qué debemos decir that there are no prophets today. que no hay profetas hoy. The first is this, La primera es esta, because every claim to be a prophet porque cada que clame ser un profeta, cada que alguien clame ser un profeta, must meet the biblical standards debe ser de acuerdo a los estándares bíblicos found in Deuteronomy 13 encontrados en Deuteronomio 13 and 18. y 18. Turn there, please, Vamos a ir allá, por favor, to Deuteronomy 13. a Deuteronomio 13. It is not surprising No es sorprendente, no es sorpresivo that an institution de que una institución through which God gave his very words to Israel por la cual Dios daba su mismísima palabra al pueblo de Israel would be the subject of careful instruction no tuviera instrucciones cuidadosas and careful regulation y regulaciones también muy cuidadosas by God. de parte de Dios. Old Testament prophecy La profecía del Antiguo Testamento is defined and regulated es definida y regulada in the 2 passages in Deuteronomy en estos 2 pasajes de Deuteronomio which I've mentioned. que ya les mencioné. Deuteronomy 13 Deuteronomio 13 is the first passage, es el primer pasaje. which you read verses 1 to 5. Vamos a leer los versos del 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta, soñador de sueños, ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. There are a number of things about prophets and prophecy, they become clear here. Hay muchas cosas en cuanto a los profetas y a las profecías que se ven claras en este pasaje. The first striking thing is this. Lo primero que debemos pensar es esto. This passage assumes that a false prophet does a miracle. Este pasaje asume que un falso profeta sí puede hacer un milagro, He gives them a sign or a wonder. porque aquí dice que da señal o maravilla, And this sign or wonder comes true. y esta señal y maravilla puede suceder, ser real. But it also teaches Pero también enseña that even if a supposed prophet que aun si este supuesto profeta does such a sign and wonder, hace estas señales y prodigios, this did not mean that he was a true prophet. esto no significaría que era un verdadero profeta. His message
Su mensaje was not to be followed no debería ser el seguir or believed, o el creer, even if attested by a sign, aun si era probado con una señal, if he led people away from the true God, si guiaba a las personas, si las alejaba del único Dios verdadero, if he contradicted the revelation God had given through Moses, si contradecía la revelación que Dios había dado a través de Moisés. and the solemnity of making such a claim Y la solemnidad de hacer, de decir tal cosa, to be a prophet de ser un profeta, is underscored here, o sea, como lo vemos aquí, because the text teaches us porque el texto nos enseña that false prophets were to be put to death. que los falsos profetas debían morir. The second passage, El segundo pasaje, and perhaps the most important passage, y tal vez el más importante, is Deuteronomy 18, es Deuteronomio 18, 15 to 22. del 15 al 22. Go ahead and read it. Dice, profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Now, if you're to understand this passage properly, Ahora, si entendemos este pasaje de la manera apropiada, you must see several clear things about it. vas a ver varias cosas claras en él. First, Lo primero, though this passage has its final fulfillment in Christ, aunque este pasaje tuvo su cumplimiento final en Cristo, who is the great and final y prophet, que es el más grande y el último de los profetas, it also refers to the line of prophets se refiere también a esa línea de profetas that arose in Old Testament Israel, que se levantarían en el Israel del Antiguo Testamento, beginning with Samuel and all the prophets. empezando con Samuel y todos los profetas. Well, how can it refer to all the Old Testament prophets, Pero ¿cómo entonces se traigan all the Old Testament todos los prophets, profetas del Antiguo Testamento and also refer to the last and greatest prophet, Jesus? y también se refiere al último gran profeta, Jesucristo? Well, Peter gives us the answer Ahora, Pedro nos da la respuesta. in 1 Peter 1:11, En 1 de Pedro 1:11, where he tells us that it was the Spirit of Christ donde dice que era el Espíritu de Cristo who spoke in the Old Testament el que prophets. hablaba por medio de los profetas del Antiguo Testamento. So there's no contradiction Así que no hay contradicción allí between the two interpretations. entre esas dos interpretaciones. A second thing you must see Lo segundo que tú debes ver, that is also clear que también es claro, is that though Moses was more than a que prophet, aunque Moisés era más que un profeta, he was also a prophet. él también era un profeta. Verse 15, verse 18. Vemos en los versos 15 al 18. Now Moses is described as a prophet Ahora, aquí Moisés es descrito como un profeta because he was the mouth or spokesman of God. porque él era el vocero de Dios. Though in other places Moses is contrasted with prophets, Muchas veces en otros pasajes Moisés es contrastado con los profetas. we looked at Numbers 12 in the question and answer time. Hablamos de Números 12 en el momento de preguntas y respuestas. Here we see that he was also a prophet. Pero aquí también vemos que a pesar que era mayor que los profetas, él también era un profeta. A third thing you must see here. Una tercera cosa que debes ver aquí. It's clear that a prophet is a spokesman for Es God, claro que un profeta es un vocero de Dios into whose mouth God puts his own words. y que en su boca Dios pone sus mismas palabras. Look at verse 18. Mira el verso 18, verso 18. I will put my words in his mouth, Dice, y pondré mis palabras en su boca, and he shall speak to them all that I command y him. él les hablará todo lo que yo le mandare. Now just look at that verse. Ahora, mira ese verso, ese único verso. God doesn't say,
Dios no está diciendo, I'll put my words in his mind, dice, no pondré mis palabras en su mente, and then it's up to him to say them the best way he knows how. y luego está en él el decirla como él quiera. No, God doesn't leave the speaking up to the prophet. No, Dios no deja que el hablar sea solo una cosa del profeta. He doesn't put the words in his mind. No pone las palabras en su He mente, puts them also in his sino mouth. que también las pone en su boca. And he speaks all that God commands. Y habla todo lo que Dios le ha mandado. The prophet doesn't garble the message. El profeta no distorsiona el mensaje. This is very significant Esto es muy significativo, because there are many continuationists today porque hay muchos continuistas hoy día that say, ¿Qué oh, dicen? we believe in prophecy, que dicen, ve, nosotros creemos en profecía, but today prophets get the message, pero hoy los profetas pueden tener el mensaje, but they might garble it as they speak it. pero ellos pueden de pronto, se les fue algo mientras ellos lo hablaban. Well, let's just say this. Pero luego, al decir esto, Such prophets do not meet the standard of Deuteronomy 18. entonces esos supuestos profetas no cumplen el estándar de Deuteronomio 18. And this brings us to a fourth thing. Y eso nos lleva a una cuarta cosa. It is clear that God's prophets Es claro que los profetas de Dios spoke with divine authority. hablaron con autoridad divina. Verse 19. Verso 19. It shall come about that whoever will not listen to my words, Dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare, which he shall speak in my name, que él hablare en mi nombre, I myself will require it of him. yo le pediré cuenta. Verse 21. Verso 21. ¿Sí lo read? The prophet's words are the words spoken by the Lord. You say verse 20 or 21? 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? En el verso 21. See, the words of the prophet are the words that the Lord has spoken. Entonces ves que las palabras del profeta eran las palabras que Dios había hablado. So the prophet's words, Así que las palabras de los profetas words spoken by the Lord, eran palabras habladas por el Señor. they are, says Jehovah, Y ellos decían, así dice el Señor, my words in his mouth, sé mis palabras en su boca. and thus not listening to a true prophet Y si ellos no escuchaban un profeta verdadero, was not listening to era God. como no escuchar a Dios. And God says, I myself will punish it. Y Dios dice, yo mismo le castigaré, le pediré cuenta. A fifth thing is clear here. Y algo, lo quinto que está claro en este pasaje, It's clear that false prophets in the Old Testament were to be punished with death. era que también los falsos profetas en el Antiguo Testamento debían ser castigados con la muerte. Now, this is no longer true today. Ahora, esto no es verdad en el sentido de que esto no se aplica para hoy día, quiero decir. The church today is not a physical nation, Porque la iglesia hoy día no es una nación física como lo era Israel, but it still underscores the dignity and solemnity of the prophetic office pero esto resalta y subraya la solemnidad de este oficio profético and the seriousness of any claim to be a y la prophet. seriedad de cualquiera que clamara ser un profeta. The spiritual equivalent to the death penalty in Israel Así que lo espiritualmente equivalente a la muerte como tal allí en Israel is being put out of the church today. es ser sacado o expulsado de la iglesia hoy día. The last thing you need to notice here, Y lo último que vas a saber aquí de este pasaje, one mark of a false prophet una marca de un falso profeta is that something he speaks in the name of the Lord es que si él habla algo supuestamente en el nombre del Señor does not come true. y no es verdad, He may speak once and it comes true. él puede de pronto hablar algo y eso se cumple una vez. And it may speak twice and it comes true again. Y podría hablar otra vez y eso se puede cumplir. And it may speak a third time and it comes true Y again. podría hablar una tercera vez y podría eso cumplirse. But his fourth prophecy Pero entonces en su cuarta profecía does not come true. no se volvía a ver realidad, no se cumplía. Falls to the ground. Enseguida debía caer a tierra. This does not make him a 3/4 prophet. Esto no era que un profeta tenía cierto número de profecías válidas. According to the text, De acuerdo al texto, it makes him a false prophet. era que si él se equivocaba en una, ya era un falso profeta. Look at verses 21 and 22. Miren los versos 20 al 22. When a prophet speaks in the name of the Lord, Profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, if the thing does not come about or come true, a quien no le haya mandado hablar,
that is the thing which the Lord has not spoken, Perdón, está leyendo el 22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. that prophet has spoken it presumptuously, Con presunción la habló el tal profeta. you shall not be afraid of him. No tengas temor de él. One mistaken prophecy Un error en cuanto a la profecía was sufficient to reveal era suficiente para revelar that a professed prophet de que ese que profesaba ser profeta was a false prophet. era un falso profeta. So putting these two passages together, Así que poniendo estos dos pasajes juntos, we can say that a true prophet podemos decir que un verdadero profeta possesses posee and must possess y debe poseer two infallible marks. dos marcas infalibles. First, what he prophesies Lo primero es que lo que él profetiza must always come true. siempre debe hacerse realidad. And second, Y lo segundo, his teaching must never contradict su enseñanza nunca debe contradecir previous revelation, revelación anterior, whether given through Moses ya sea que había sido dada por Moisés or given through the apostles of Christ. o dada a los apóstoles de Cristo. Now, the fact is Ahora el hecho es that the supposed prophecy today que la supuesta profecía de hoy día in many churches en muchas iglesias does not meet these standards. no está de acuerdo con estos estándares claros. And in fact, in many cases, De hecho, en muchos casos it does not even claim to meet these standards. ni siquiera conocen estos estándares. This is why many continuationists Por eso es que muchos continuistas teach that there are two levels of prophecy. enseñan que hay dos niveles de profecía. The Old Testament high prophecy La profecía del Antiguo Testamento, que era más elevada, and the New Testament ordinary y prophecy. la profecía ordinaria del Nuevo Testamento. And so they claim only a kind of lower prophecy, Entonces ellos claman que solamente hay un tipo de profecía más bajo, a second level prophecy, o profecía de segundo nivel, which with lower standards of accuracy. que podría tener estándares más bajos de precisión. Deuteronomy 13 and 18, however, Deuteronomio 3 y 18, sin embargo, are the unchanging standards of biblical prophecy. dice que no dice que haya varios estándares de profecía bíblica. These are the standards. Estos son los estándares. No other standards for prophecy are ever given in the Bible. No ningún otro estándar de profecía es dado en la Biblia. No other definition of prophets Ni is given in the siquiera Bible. otra definición de profecía es dada en la Biblia. Modern prophets don't meet these standards. Pero los profetas modernos no encajan con estos estándares. They don't dare claim to meet these standards. Ellos claman el conocer estos estándares. And that's the first reason why we must say Y esta es la primera razón por la que debemos decir that there are no true prophets today. de que no hay profetas hoy día. The second reason is this. La segunda razón es esta. It is because Old and New Testament prophets are not two different levels, according to Acts 2. Porque la profecía del Antiguo y del Nuevo Testamento no son diferentes o tienen diferentes niveles. Many of those who claim to have prophets in their churches today, Como dice Hechos 2, y muchos de los que claman que hay profecías en sus iglesias hoy, as I've just said, como acabo de decir, claim that New Testament prophecy is a lower kind of prophecy than Old Testament ellos dicen que la prophecy. profecía del Nuevo Testamento es una clase de profecía más baja que la del Antiguo Testamento. But the problem with this theory is this. Pero el problema con decir esto es el siguiente. The New Testament encourages us to equate Se- Old and New Testament prophecy. ¿Se targan? The New Testament encourages us to equate El Nuevo Testamento nos anima a equiparar the Old and New Testament prophecy. toda la profecía del Nuevo Testamento. The New Testament doesn't say there are two different kinds of prophecy. O sea, el Nuevo Testamento no nos dice que hay dos tipos de profecía. It never says any such thing. Nunca dice algo como eso. In fact, it says De hecho, lo que dice that Old and New Testament prophecy are the same. es que toda la profecía de la Escritura es la misma. Why? ¿Por qué? Let me give you 5 reasons. Déjame darte 5 razones. In the first place, En primer lugar, the very same terms are used. los mismos términos son utilizados. The words prophet and prophecy in the New Testament La palabra profeta y profecía en el Nuevo Testamento are the same words used in the Old son Testament. las mismas palabras usadas en el Antiguo Testamento. And they're used to describe both Old Testament prophecy in the New Testament Ellos, eso todo lo que utilizan con respecto a la profecía en el Antiguo Testamento and New Testament prophecy. es igual en el Nuevo Testamento. Secondly, Lo segundo, the book of Revelation el libro de Apocalipsis is described as a prophecy.
es descrito como profecía. It's clearly a New Testament prophecy. Y claramente es profecía del Nuevo Testamento. Would you agree? ¿Estarías de acuerdo con eso? And so, and yet we know that this New Testament prophecy, Y nosotros vemos que esta profecía del Nuevo Testamento, the book of Revelation, el libro de Apocalipsis, is completely está completo and y infallibly es infalible, authoritative. autoritativo. And you remember how the book ends ¿Y tú recuerdas cómo termina el libro? with a curse pronounced Con una maldición on anyone that would take away from the book pues que se pronuncia aquel que se atreva a quitar de las palabras del libro or add to the prophecies of the o book. añadir a las profecías del libro. Thirdly, Lo tercero, the emphasis of the New Testament el énfasis del Nuevo Testamento is that the new covenant is a better and superior covenant es que to el the nuevo old. pacto es un pacto superior y mejor que el anterior. Now, this is strange, isn't it? Esto es extraño, ¿cierto? The new covenant is superior to the old, El nuevo pacto es superior al antiguo, but continuationists tell us that his prophecy is inferior to pero the los old. continuistas nos dicen que la profecía del nuevo es inferior a la del viejo. Doesn't that seem weird to you? ¿Eso no se te hace raro a ti? Fourthly, Lo cuarto, we must not forget no debemos olvidar that the New Testament prophet, que los profetas del Nuevo Testamento par excellence, greatest, eran más grandes, is Jesus Christ himself. como, say that again, I missed the idea of what you're saying. Yeah. The great New Testament prophet El is Jesus profeta Christ más himself. grande del Nuevo Testamento es Jesucristo mismo. And Jesus Christ Y is Jes- described as this prophet Y si Jesucristo dice, en cuanto así de ser profeta, in many places, es descrito como profeta en muchos lugares, but especially Acts chapter 3. pero especialmente en Hechos capítulo 3 And there in verses 22 and 23, y en los versos 22 y 23, it emphasizes that whatever he speaks must be obeyed. y habla que todo lo que él hablara debería ser obedecido. Why don't you read verses 22 and 23? What chapter? Acts 3, Hechos 3, what verses? verses 22 and 23. Hechos 3, 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Let me put it very simply for you. Vamos a ponerlo aquí bastante simple para ti. Jesus was a New Testament prophet, Jesús era un profeta del Nuevo Testamento. and Jesus was infallible. Jesús es infalible. But in the fifth and last place, Pero en quinto lugar, it's clear from the book of Acts es claro desde el libro de los Hechos that Old and New Testament prophecy are the same. que toda la profecía en el Nuevo Testamento es lo mismo. Side by side, Lado a lado, throughout the book of Acts, por todo el libro de los Hechos, Old Testament prophecy la profecía del Antiguo Testamento, and New Testament la prophecy, profecía del Nuevo Testamento, Old Testament prophets los profetas del Antiguo Testamento and New Testament y prophets los profetas del Nuevo Testamento are described in the very same language son descritos con el mismo lenguaje and in the very same passage y en los mismos pasajes with the very same words. con las mismas palabras. How can we say that one is infallible and the other is not? ¿Cómo podemos decir entonces que los de acá eran infalibles y los de aquí no? And the classic illustration of this Y la clásica ilustración de esto es Acts chapter 2, verses 16 to 18. Hechos capítulo 2, versos del 16 al 18. You're talking about Acts 2? Acts 2, Ajá. verses 16 to 18. Versos del 16 al 18. And I'm going to read it, but you just Okay. translate. But this is what was spoken through the prophet Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Notice the prophet Joel. Nota, el profeta Joel. Was he infallible? ¿Era el infalible? Was he a true prophet? ¿Era un verdadero profeta? Yes. Claro que sí. But he prophesied Pero él profetizó of other prophets. de otros profetas. And it shall be in the last days, God Y says, dice, y en los postreros días, dice Dios, that I will pour forth of my spirit on all mankind. derramaré de mi espíritu sobre toda carne, And your sons and your daughters shall y prophesy. vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. And your young men shall see visions. Vuestros jóvenes verán visiones, And your old men shall dream y dreams. vuestros ancianos soñarán sueños, Even on my bond slaves, y de cierto sobre mis siervos both men and women, y sobre mis siervas, I will in those days pour forth of my spirit, and they shall en prophesy. aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. So let's get this right. Así que
tengamos esto claro acá. The prophet Joel prophesies, El profeta Joel profetizó, and he's a higher level y prophet. es un profeta de alto nivel, del más alto nivel, But he prophesies pero él profetiza that other people, your sons and daughters, que otras personas, vuestros hijos y vuestras hijas, will prophesy. iban a profetizar, But this is not infallible prophecy. pero esta no es profecía infalible, This is only fallible esto prophecy. es solo profecía falible, And so the same words pero usa las mismas palabras are used by Luke, the writer of the book of Acts, usada por Lucas, el escritor del libro de los Hechos, to refer to two different kinds of prophecy para referirse a dos tipos de profecía, argumentan algunos, in the very same passage. en el mismo pasaje. I hope that doesn't make sense to you. Yo espero que eso no tenga sentido para ti, So this passage clearly equates Old and New Testament prophecy. porque este pasaje lo que está haciendo realmente es equiparar toda la profecía del Nuevo Testamento. It tells us the Old Testament prophet Joel Se nos dice que entonces el profeta del Antiguo Testamento Joel, prophesied in the Old Covenant que profetizó en el Antiguo Pacto, of New Covenant prophets, que los profetas del Nuevo Pacto and this side-by-side mention of Old and New Testament prophecy y todos aquellos profetas que son mencionados en el Nuevo Testamento, obliterates the continuationist distinction between the two. dicen que tú te das cuenta allí que hay una continuación entre estos. That's my second argument, Ese es mi segundo argumento. why we must say Por lo cual ¿por qué debemos decir there are no prophets today. que no hay profetas hoy? The third argument is this: El tercer argumento es este. because New Testament prophets, Ya que los profetas del Nuevo Testamento, in a way similar to the apostles of Christ, de una manera similar a los apóstoles de Cristo, are part of the foundation of the church son parte del fundamento de la iglesia and not its superstructure, y no de esa estructura, according to Ephesians 2:20. de acuerdo a Efesios 2:20. Now we did an extensive look Ahora ya miramos ampliamente este pasaje, at the passages where apostles are said to be the foundation of the church. donde se nos muestra que los apóstoles eran el fundamento de la iglesia, And I hope it was clear to you y espero que haya sido claro para ti, that this meant ¿se de que estos hombres, that apostles were part of the foundation que los apóstoles eran parte del fundamento historically históricamente and not part of the superstructure of the church. y luego parte de la superestructura de la iglesia. But Ephesians 2:20 Pero Efesios 2:20 doesn't talk just about apostles. no solamente habla de los apóstoles, It says that the church is built on the apostles and prophets. dice que la iglesia está sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. And turn to Ephesians 2:20. Vamos a Efesios 2:20. Notice the passage. Nota el pasaje. Having been built on the foundation of the apostles and prophets, Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Christ Jesus himself being the cornerstone. siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Now some people say Bueno, ahora algunas personas dicen that these prophets are the Old Testament que prophets. estos profetas son los profetas del Antiguo Testamento. And so they see this passage referring to Old Testament prophets Entonces ellos ven este pasaje como si se refiriera a los profetas del Antiguo Testamento and the apostles of Christ. y los apóstoles de Cristo. But there are two terrible problems with that interpretation. Pero hay dos problemas terribles con esa interpretación. First of all, the order is wrong, isn't it? ¿Se tragan? The order is wrong. Porque entonces el orden primeramente estaría equivocado. Paul doesn't say the church is built on the prophets and apostles. Porque Pablo no está diciendo que la iglesia está fundamentada en los profetas y apóstoles, He says the church is built on apostles and sino que prophets. dice que la iglesia está fundamentada en apóstoles y profetas. And in this very context, and this is the second thing, Y en este mismo contexto, y este es lo segundo sobre esa interpretación errada que tienen, it's clear that the prophets here are New Testament prophets. es claro acá que los profetas aquí son profetas del Nuevo Testamento. Look down 6 verses, Mira abajo 6 versículos Ephesians 3:5. en 3:5. Which in other generations Ministerio que en otras generaciones, was not made known to the sons of men, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, as it has now been revealed como ahora es revelado to his holy apostles and prophets in the Spirit. a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, Now been revealed siendo ahora revelado to his holy apostles and a prophets in the sus Spirit. santos apóstoles y profetas. Paul is not thinking here. ¿Se tragan? Paul is not thinking here Aquí Pablo no está pensando
of Old Testament prophets, acerca de los profetas del Antiguo Testamento, it's clear that in Ephesians 3:5, es claro que Efesios 3:5 he's talking about New Testament prophets. está hablando de profetas del Nuevo Testamento. And the direct implication Y la is implicación directa de esto es that's what he's talking about in Ephesians 2:20. que eso es de lo que está hablando en Efesios 2:20. Now let me bring you all back to the point. Ahora vamos a traer esto al punto. This means the church is built on Eso significa que la iglesia está construida the apostles of Christ en los apóstoles de Cristo and the prophets of the New Testament. y en los profetas del Nuevo Testamento. Since this is so, Así como esto es visto, we have the same reason y por esa misma razón, to conclude the cessation of prophets debemos concluir que la cesación de los profetas, as we did to conclude the cessation of apostles así como concluimos de la cesación de los apóstoles, from this passage. desde este pasaje. If prophets are part of the foundation of Christ's church, Porque si los profetas hacen parte del fundamento de la iglesia de Cristo, then no more than apostles entonces no hay más apóstoles. are they part of its superstructure. Así como los apóstoles, ellos no hacen parte, estos profetas, de la estructura, sino del fundamento. Fourth argument, Y el cuarto argumento, there are no prophets in the church today because no hay profetas en el día de hoy if there are prophets today, porque si hay profetas hoy, the canon of Scripture is not closed. entonces el canon de la escritura no estaría cerrado. Prophecy, according to the Bible, Porque la profecía, de acuerdo a la Biblia, is one of the ways God communicated his authoritative word to his church. es una de las maneras como Dios comunica su palabra autoritativa a su iglesia. The Old Testament was God's authoritative rule or canon for Israel. El Antiguo Testamento fue el libro autoritativo de la iglesia del Antiguo Testamento. And what was the Old Testament? ¿Y qué era el Antiguo Testamento? How is it named in the New Testament? ¿Cómo se le nombra en el Nuevo Testamento? What is it called in the New ¿Cómo Testament? se le llama en el Nuevo Testamento? 17 times it's called the law and the prophets, 70 veces se refieren a ella como la ley y los profetas, or Moses and the prophets. o como Moisés y los profetas. The prophets of Israel Los profetas de Israel were part of the canon of Scripture. fueron parte del canon de la Escritura. Similarly, De manera similar, the New Testament is God's authoritative word, siendo el Nuevo Testamento la palabra autoritativa de Dios, and the church is built on the foundation of the apostles and y prophets. siendo la iglesia construida bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, Their writings are its authoritative foundation. sus escritos son autoritativos y fundacionales. The apostles and prophets are the canon of the church Los apóstoles y profetas son el canon de la iglesia, because in them and through them Jesus Christ spoke to the porque church. a través de ellos, por medio de ellos, fue como Jesucristo le habló a la iglesia. Who will deny? ¿Se traen? Who will deny ¿Quién negaría that Jesus Christ is the authority, rule, and canon for his church? que Jesucristo es el que gobierna y rige en su iglesia? But Jesus wrote no books. Pero Jesucristo no escribió ningún libro. He left that to the apostles and prophets. Él le dejó eso a los apóstoles y profetas. And it's through their books Y ciertamente sus libros, that we know what Jesus taught ellos contendrían lo que Jesús enseñó and what authentic Christianity is. y lo que el cristianismo auténtico es. The apostles and prophets are the canon of Christ's church. Los apóstoles y los profetas son el canon de la iglesia de Jesucristo. Now, the implication of that is clear, isn't it? Ahora, la implicación de eso es clara, ¿no es así? If there are prophets in the world today, Si hubiese profetas en el mundo hoy, they are prophets by the biblical standard. entonces ellos deberían profetizar según el estándar bíblico, They are infallible prophets. entonces serían profetas infalibles. As such, Como tal, their writings sus escritos must be authoritative for the church. deberían ser autoritativos para la iglesia. And if their writings are authoritative for the Y si church, sus escritos fueran autoritativos para la iglesia, they are in the strictest sense of the word canonical. entonces en el estricto sentido de la palabra, esos escritos tendrían que ser canónicos. To affirm prophets today El afirmar que hay profetas hoy and to affirm a closed canon y afirmar un canon cerrado is a direct contradiction. es una directa contradicción. To affirm the existence of prophets Para la firme existencia de profetas is to affirm, es afirmar, whether you want to or not, quieras o no, an open canon. que hay un canon abierto. The
The choice for continuationists is stark. Say that again. The choice for continuationists is stark or dramatic or clear. Entonces, esto de ser continuista y clamar que es una profecía menor no tendría sentido. They may say that they believed in a closed canon, Ellos dirán que creen en un canon cerrado, but if they do that, they contradict to their claims to believe in prophets. pero entonces, si ellos creen esto, que hay un canon cerrado, eso sería contradictorio al creer que hay profetas hoy. They may maintain their claims to continuing prophecy in the church, Ellos mantendrían el decir que todavía hay profecía en las iglesias, or they can have a closed canon, pero que podrían tener un canon cerrado, but they can't have both. pero no pueden tener ambos. Well, they claim they believe in the closed canon. O creen que hay un canon cerrado, I know that's not what they claim. y yo sé que eso es lo que, But lo que what, claman. but what I'm saying is Lo que this. estoy diciendo es esto. They can claim it, but they can't support it. Ellos pueden afirmar que hay ambas cosas, pero no tienen cómo sustentarlo. They can claim it, but they can't explain it. Ellos dicen que lo hay, pero no tienen cómo explicarlo. They can claim it, but it contradicts everything they believe. Ellos pueden decir que lo hay, pero eso contradice todo lo que se cree. The fifth argument, Y el quinto argumento, why there are no prophets in the world today. ¿por qué no hay profetas en el mundo hoy? And this is because the arguments for the continuation of prophets today are invalid. Y esta es la razón por la cual los argumentos de los continuistas son inválidos. Now here, I must be brief, Yo aquí debo ser breve, and I'll be happy to answer questions. porque me gustaría responder sus preguntas. But I want you to turn to two passages, Pero quiero que veas dos pasajes. and I want to say something very briefly in response to arguments for prophets today from them. Para responder brevemente a esos argumentos de profetas hoy día. Turn to Ephesians 4, 11 to 13. Efesios 4, del 11 al 13. Read that, please. Okay. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. And then turn to 1 Corinthians 13 Y luego vean en 1 de Corintios 13. and look at verses 8 to 13. Okay, sorry. 1 Corinthians 13, 8 to 13. 1 de Corintios 13, del 8 al 13. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Now, what I'm about to say Ahora lo que voy a decir, is intended to make a long story, ¿say that again? short. Es hacer una historia larga bien corta. Charismatics claim, Los carismáticos dicen on the basis of these passages, que con base a estos pasajes, that prophecies continue que las profecías continúan until the second coming of Christ. hasta la segunda venida de Cristo. Let me say something that will shock you. Déjame decirte algo que te va a impactar. They're right. Ellos tienen razón, But pero it is one thing es una cosa for prophecies to continue de que las profecías o el profetizar continúe till the second coming of Christ, hasta la segunda venida de Cristo, and another thing y otra cosa for the gift of prophecy to continue. que el don de profecía continúe. There may be prophecies in the church Podrían haber profecía en la iglesia
without there being living prophets in the church. sin que haya profetas vivos en la iglesia. I can prove to you that there's prophecy in the church. Puedo probarte que hay profecía en la iglesia. The book of Revelation is a prophecy. El libro de Apocalipsis es profecía. We're in the church. Estamos en la iglesia, There's prophecy in the church. entonces hay profecía en la iglesia. But this doesn't mean that there are prophets in the Pero church. eso no significa que hay profetas en la iglesia Or living o prophets. profetas vivos. What 1 Corinthians 13 Lo que 1 de Corintios 13 and Ephesians 4 teach y Efesios 4 están enseñando is that the revelation given through es prophecies que la revelación dada por medio de la profecía continue to be the foundation of the church continúa siendo el fundamento de la iglesia till the second coming of Christ. hasta la segunda venida de Cristo. But what neither Ephesians 4 Pero ni Efesios 4 or 1 Corinthians 13 teach ni 1 de Corintios 13 enseñan is that there are living prophets in the church es que haya profetas vivos en las iglesias till the second coming of Christ. hasta la segunda venida de Cristo. So let me sum up. Así que vamos a resumir esto entonces. Here's why we must say Esta es la razón por la que debemos decir that there are no prophets today. que no hay profetas hoy. One, Primero, because every claim to be a prophet must meet the biblical standards. porque cada declaración de ser profeta debe cumplir los estándares bíblicos Found in Deuteronomy 13 and 18. encontrados en Deuteronomio 13 y 18. Second, Lo segundo, because Old and New Testament prophets ya que los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento are not on two different levels No están- according to Acts 2. no están en dos diferentes niveles de acuerdo a Hechos 2. Three, Lo tercero, because New Testament prophets, porque los profetas del Nuevo Testamento, in a way similar to the apostles of en Christ, una manera muy similar a los apóstoles de Cristo, are part of the foundation of the church son parte del fundamento de la iglesia and not part of its y superstructure. no parte de la estructura, de la superestructura. Four, 4. because if there are prophets today, Porque si hay profetas hoy, the canon of Scripture is not eso closed. significaría que el canon de la escritura no está cerrado. And five, Y lo quinto, because the arguments for the continuation of prophets today porque el argumento de la continuación de la profecía hoy are simply invalid. es simplemente inválido. Thank you very much. Muchas gracias. Vamos ahora a las preguntas. So we're going to the Q&A now? Yes, let's go ahead and have the Q&A. Okay. Si el don de conocimiento y de sabiduría del que se habla en Primera de Corintios 12, ¿qué significa?